Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Abra su labio, preséntele al Señor esta alabanza. Fa mayor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Dígale al Señor, haz mis ojos ver, mi boca hablar, mi corazón y mis manos puedan hoy tocarte, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Santo Espíritu, quiero oír tu voz y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy alguien con tu amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz y mi boca hablar, Señor, y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra. Sí, Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz y mi boca hablar. Sí, Señor, y mis manos puedan hoy tocar a
Señor, ven a mi vida. Quiero oírte, Señor. Quiero verte. Y mi boca hablar y mi corazón puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Sí, Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Bendito tu nombre, Señor. Expresémoslo una vez más. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Hoy es el mejor día, mi hermano, para que el Espíritu Santo descienda a su vida. Aleluya. Permita que el fuego del Espíritu Santo descienda a su vida. Dígale al Señor: permíteme, Señor. Santo, santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana.
Santo, Santo, Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana. Levante sus manos, hermano, dígale al Señor: Santo Espíritu, Santo Espíritu. Dígale al Señor: quiero oírte, Señor. Abre mis ojos. Y mi corazón puedan hoy tocarte, Señor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, haz mis ojos ver. Y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Levante sus manos. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, bendito es el Señor. Santo, Santo, expréseselo al Señor. Santo, es la promesa, mi hermano. Recíbala en esta mañana. Aleluya. Recíbalo en esta mañana. Aleluya. Sí, Señor. Hosana. Bendito es el Señor. Díganle al Señor: Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Aleluya. Hosana, bendito es el Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte: sí, Señor, por ti, mi buen Señor. Hay momentos
agradezco. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos, hermanos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos. Aleluya. Dígale al Señor, te agradezco. Te agradezco. Sí, Señor. Por todo lo que harás, te agradezco por todo lo que has hecho. Sí, Señor, por todo lo que hará. Digámoslo una vez más. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Michael Escalona. Tengo 23 años de edad. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer y en esta ocasión quiero contarles o testificarles cómo el Señor vino a mi vida. Puedo dar testimonio de que la gracia del Señor siempre estuvo conmigo, ya que desde muy pequeño, desde niño, nunca tuve la figura de un padre y no tuve un hogar estable. Viví con abuelos, tías, con distintos familiares. No fue hasta sino la edad de 5 años que comencé a vivir con mi madre. Allí viví muchas experiencias, tanto malas como buenas. Problemas con mi madre y la muerte prematura de mi único hermano. Esa situación me hizo que empezara una nueva vida con mi abuela a los 12 años, que por la gracia del Señor ha sido una guerrera de la fe y sé que siempre me mantuvo en sus oraciones. Allí empecé la etapa de la adolescencia.
una etapa que para todo joven es un poco difícil, ya que comencé a estudiar en un liceo y a vivir en un barrio en donde caer en las drogas y en la delincuencia estaba a solo centímetros. Yo como joven inmaduro veía a mis compañeros del liceo que fumaban, cargaban armas y fiestas, y yo también quería ser como ellos para poder encajar en esos grupos. Pero inexplicablemente, cuando estaba a punto de dar esos pasos de caer en las drogas o de hacer alguna fechoría, sentía una voz que me decía que yo no era de allí y me hacía sentir incómodo y no encajaba. Por más que quisiera, no podía encajar con ese tipo de compañeros. Y bueno, salí de bachillerato sin caer en ninguna de esas vanidades que antes para mí eran motivos de vergüenza, porque nunca pude hacer ninguna de esas cosas, pero hoy le doy las gracias al Señor por eso, porque me alejó de esas cosas malas. Una vez que salí de bachillerato, pensé yo que era ya un joven maduro y incliné mi corazón a nuevas metas. Una de esas metas eran tener un buen empleo, graduarme de una buena carrera y tener un negocio propio. Esas eran mis 3 metas. Y me refugié en ellas por 5 años. Estudiar, trabajar, comencé a trabajar desde los 17 años en una buena empresa. Al igual de ahí también el Señor me estuvo conmigo, ya que no caí en ninguna trampa que se ven en los trabajos y también las cosas malas que se ven en la universidad. El Señor siempre me libró. Pero siempre que me refugiaba allí en esas metas, no me sentía a gusto, sentía que había un vacío en mí y habían unas interrogantes que siempre me han perseguido, que porque había tenido una infancia y una adolescencia tan peculiar, porque no tuve la figura de un padre y mi hermano murió muy joven y los problemas con mi madre. Entonces empecé a asistir a distintas religiones, fui un buen lector, leí mucho, filosofía, e incluso alquimia, temas así, hasta quise practicar el budismo en busca de esa respuesta que me llenaran y no las conseguí. Cuando llegó el tema de la pandemia, vi tantos estragos y cosas y vi que todas mis metas o mis planes en los cuales yo me refugiaba se desplomaron. Y bueno, ya mi confianza, lo que tenía mi confianza puesta, ya vi que no estaba sobre una base, sino que se desplomaron muy fácilmente. Y me sentía solo y empecé a leer la Biblia y empecé a hablar, buscar los temas de Dios y esas cosas, y empecé a meditar toda mi vida, en los transcursos de mi vida, y me di cuenta que el Señor siempre tiene unos planes distintos a los que uno piensa y que los planes de Él son mejor, y decidí entregarlo todo a Él y gracias a Dios nunca he estado en mejores manos. Ahora sé a dónde voy y sé que Él siempre estará conmigo, y desde que encontré al Señor he sentido una paz y esa respuesta que he andado buscando, y el Señor les bendiga. Y espero que a través de este testimonio ustedes puedan buscar del Señor, ir más allá y encontrar la paz así como yo la encontré. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Tiempo de Ciega. Gloria al Señor. Gracias una vez más al Señor le damos por estar enfrente
¿verdad?, estas cámaras y frente a ustedes dándole gracias al Señor porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es un espíritu y es vida, y es lo que nos mantiene pues espiritualmente con vida, porque es un espíritu y eso Dios lo vivifica para que nosotros, ¿verdad?, creamos su palabra, para que vivamos su palabra y para que usted la oiga también, ¿verdad?, a través de aquellos instrumentos que Dios quiere, ¿verdad?, porque a partir de eso, porque la Biblia me dice que el que oyere mis palabras y el que las hace, ese entonces tiene una bendición de Dios. Entonces, cuando estamos hablando, no estamos hablando palabras de nosotros mismos, porque esa palabra se la puede llevar viento, pero cuando estamos hablando las palabras del Señor, entonces ese es un espíritu y es una vida. Y si usted recibe la palabra del Señor en su corazón, usted tiene vida entonces, porque eso es lo que es Dios, es un pan de vida. Bueno, quiero darle las gracias al Señor por ustedes que están escuchando y viendo el programa, y le damos gracias al Señor por eso, por ustedes, porque están interesados, ¿verdad?, en escuchar algo nuevo, están interesados en escuchar la palabra de Dios que es para este día. Recuerde que Dios en cada tiempo tiene su palabra en la cual Él la presenta para que usted y yo, ¿verdad?, la creamos en el tiempo que estamos nosotros aquí en la tierra, el que usted le corresponde. Por ejemplo, nosotros nos corresponde, ¿verdad?, en esta última edad. Esta es la edad, ¿verdad?, de la palabra, la edad de la manifestación de los hijos de Dios, la edad donde el Espíritu de Dios viene a la tierra para entonces tener compañerismo con su iglesia, con sus hijos, y a la vez entonces tener aquella promesa que Él tiene para usted y para mí en este tiempo, que es el rapto. Hombres del pasado, hombres espirituales que Dios usó, estaban esperando este día, y la Biblia dice que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Entonces ellos están allí esperando, ¿verdad?, esa palabra que Dios habló. Y cuando Dios habla, pues recuerde que esa palabra es vida, y eso no cae en tierra, sino que se cumple. Toda palabra que esté escrita se tiene que cumplir, y si la Biblia dice que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros, entonces porque Dios tiene una perfección a través de su Espíritu Santo para nosotros, para que lleguemos al nivel de Jesucristo. Usted le dice, usted puede decir, pero hermano, usted está hablando ahí de algo que no es escritural. Pues quiero decirle que sí. Pablo dijo, ¿verdad?, que somos participantes de su naturaleza divina. Entonces quiere decir que si usted se participa de la naturaleza de Dios, usted salió de Dios, como dijo Jesús, ¿verdad? Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos como humanos, pues podemos explicar en la forma natural que cuando usted, ¿verdad?, se casa, usted procrea a sus hijos con su esposa en su santo matrimonio, y entonces esos hijos estaban en sus lomos y esos hijos andaban con usted para arriba y para abajo, pero cuando se efectuó pues el santo matrimonio, entonces esos hijos aparecieron. ¿Dónde estaban esos hijos? Estaban en usted, estaban en su padre, porque el padre es el que tiene, ¿verdad?, la sangre para procrear el hijo, y la madre pues es como un incubador. Entonces quiere decir que si usted, ¿verdad?, acepta la palabra de Dios tal cual y como está escrita, sin quitarle y ponerle, sin inventar cosas, simplemente que Dios dice una cosa y así usted no la entienda, usted la cree, porque Dios no nos mandó a entender su palabra, sino a creerla. Entonces cuando usted cree la palabra de Dios y lo obedece, así le digan loco, así le digan fanático o lo que la gente quiera decirle, a usted no le importa, porque usted tiene una naturaleza que Dios se la hizo para que usted obedeciera la palabra del Señor, como hizo el Señor Jesús. Él dijo, me agrada morar en Él, me complace morar en Él. ¿Por qué? Porque Él obedecía la palabra a pesar de lo que la gente podía decir de Él, que era, no sabemos, no decimos nosotros que este hombre tiene demonios. Dice que él antes de conocer a Abraham, él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cuando está hablando de yo soy, está hablando del que siempre ha existido, del autoexistente, del que no tiene principio ni tiene fin. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque cuando usted
Dios le abre la palabra revelada para que usted la vea tal cual y como Él quiere que usted la vea, porque aquí en la Escritura hay muchas palabras del Señor que si Él no se las revela, usted se va por la tangente, usted va a poner un razonamiento, pero es cuando Él revela su palabra, porque la Biblia dice a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de la palabra y estamos hablando de su Espíritu, porque la palabra y Dios, eso es lo mismo, porque en Juan dice, ¿verdad?, que el Verbo se hizo carne. Entonces, cuando nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios es uno y no son tres divinas personas, usted está correctamente creyendo que es uno, porque al final, en el capítulo allá en Apocalipsis, cuando el Señor se monta en ese caballo blanco, Él dice, el Verbo de Dios, dice en su músculo, aquí en su muslo, dice el Verbo de Dios. Ahí no está hablando de tres divinas personas. Entonces, por eso le estamos hablando que esto es una revelación divina de Dios. Cuando usted recibe esa revelación y usted cree que Dios es uno y no son tres, entonces usted sabe, ¿verdad?, que eso es escritural, porque oye Israel, tu Dios uno es. Bueno, queremos darle entonces el espacio a la palabra que el Señor trae para hoy. En el capítulo 4 del libro de San Mateo, ahí habla de las tentaciones del Señor Jesús, y quiero pues leer el capítulo 4, donde el Señor, ¿verdad?, nos indica aquí para leer. Yo creo que vamos a leer, ¿verdad?, hasta el verso 10, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4 del libro de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa al diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Oremos para que el Señor entonces abra su palabra y nos dé la revelación que está aquí, ¿verdad? Porque recuerde que Él es la roca, es la revelación, Él es el que puede abrir las escrituras, porque Él es el intérprete de su palabra, porque fue el que inspiró a hombres que escribieron esta escritura. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento cuando podemos, Señor, leer tu palabra eterna y pura. Esa palabra, Señor, que tú dejaste escrita en este libro, para que tus hijos se guiaran por ella, para que tus hijos caminaran en el camino que tú quieres que caminemos, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos por esas verdades, porque tú eres el camino y porque tú eres el que nos guías por ese camino, porque tú eres el camino. Gracias te damos, Señor. Ahora abre las escrituras y abre el corazón de aquellos que quieran en realidad, Señor, conocerte y ver lo que tú quieres que ellos vean a través, Señor, de la revelación que tú das. Porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, para que sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Gracias al Señor. Bueno, vemos aquí algo tremendo, ¿verdad? Porque si usted lee el capítulo, ¿verdad?, 4 del libro
de Mateo, él dice, en el capítulo 3, en el verso 16, vamos a leer el 15 hasta el 17, donde termina el capítulo 3 del libro de Mateo. Dice así, comenzando desde el verso 15 hasta el 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque si conviene que cumplamos toda justicia, si conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, después que el Espíritu Santo bajó y poseyó ese cuerpo llamado Jesús. Entonces, esta escritura es específica y nos dice que después que él recibió el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo llevó para ser tentado del diablo. Y quiero detenerme aquí un poco, ¿verdad? En este espacio de lectura que estamos leyendo. ¿Podrá un hombre aguantar las embestidas de Satanás sin el Espíritu Santo? ¿Podrá una mujer aguantar las embestidas o la tentación que el diablo te puede traer a ti para que tú aguantes la tentación? Quiero decirte que no, porque el poder que Dios le da al hombre y a la mujer para que pueda resistir los ataques de Satanás es el Espíritu Santo. Entonces, por eso usted ve, ¿verdad?, que hombres han caído por falta, ¿verdad?, de tener el Espíritu Santo, porque ese es el poder que Dios nos da para que nosotros podamos, ¿verdad?, aguantar las embestidas que el diablo pueda traer. Entonces, aquí está claro, y cuando él fue lleno del Espíritu Santo, entonces fue llevado del Espíritu para ser tentado. Y entonces aquí viene y le dice en el verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces aquí está el diablo, ¿verdad?, tentando al Señor, porque le está tocando la parte débil, porque él, después que termina de ayunar 40 días y 40 noches, le dio hambre, y el diablo le buscó la parte débil para que él entonces cayera en esa tentación. ¿Lo podía hacer? Sí, lo podía hacer, pero ni era el momento, ni era, ¿verdad?, la voluntad de Dios que el Señor hiciera eso, porque el diablo es el que le está diciendo, dándole una orden, que si eres hijo de Dios. Entonces, el Señor lo podía hacer, porque Él lo hizo después. Usted ve más adelante, en este mismo libro, que el Señor aumentó, ¿verdad?, con aquellos 5,000 hombres, ¿verdad?, creó panes, porque dice que habían 5 nada más, panes, y Él los creó, Él creó panes, y le dio a toda la multitud. Era la vocación, ¿verdad?, y era la voluntad de Dios que lo hiciera, porque había una necesidad. Pero aquí el diablo lo que está es tentándolo, y le está diciendo si eres hijo de Dios, porque para eso fue que fue llevado al monte por el Espíritu, para ser tentado. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, el diablo simplemente le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque tienen hambre y tú lo puedes hacer si eres hijo de Dios. Entonces, vemos por la Escritura pues que el diablo quería hacer entonces con el Señor Jesús lo que hizo con Adán, lo que hizo con Eva, que simplemente los tentó a que hicieran algo que el Señor no quería que hicieran, y lo hicieron, y por eso el hombre cayó en pecado. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, el verso 5, o el verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora recuerda, aquí estaba la palabra hecha carne, como dice el libro de Juan, el capítulo 1, ¿verdad? El verbo se hizo carne. Entonces ahí estaba la palabra de Dios hecha carne, ¿verdad? Recibiendo las embestidas de Satán, pero aquí está él diciéndole, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces quiere decir que hay dos tipos de panes, uno que alimenta este cuerpo de carne y el otro que alimenta tu alma, que es la palabra de Dios, porque ella dice, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando Dios habla, su palabra es así. Nosotros vivimos, nuestra alma vive, nuestra alma se alimenta, es de la palabra de Dios. Entonces cuando usted, y la palabra dice también que tu palabra es medicina a mi carne. Y el verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo en una parte alta y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Le está citando la escritura porque eso lo dice la escritura, ¿verdad que sí? Pero Dios no puede ser tentado. Esa era una tentación porque él se iba a tirar a propósito para demostrarle al diablo entonces que, ¿verdad?, que Dios no iba a permitir y Dios tampoco iba a complacer al diablo a que él hiciera, a que Jesús hiciera lo que él le daba la gana o que lo que él quería. No, porque Dios no es ningún exhibicionista, simplemente que llega el momento en que hay necesidad de actuar, ¿verdad? Y actúa, pero no porque el diablo venga a decirlo. Entonces, el capítulo, y entonces le contesta, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y el verso 7 dice, Jesús le dijo, escrito también, no tentarás al Señor tu Dios, porque eso era una tentación. Otra vez, verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Quiere decir entonces que el diablo es un ser creado por Dios, porque le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque Satanás es un servidor de Dios. Lo podemos demostrar por la Escritura. Usted ve el libro de Job, y el diablo tuvo que pedirle permiso al Señor para hacer las maldades que hizo con Job. Porque Dios quería probar su palabra en un hombre que le obedecía, así como la prueba en hombres y mujeres hoy que obedecen su palabra. Es la manera de Dios probar su palabra. Él dejó que Satán hiciera lo que le estaba pidiendo porque el Señor quería demostrarle al diablo que Job no iba a maldecirlo a él, porque Dios quería probar su palabra en Job, de que él era un hombre justo y recto y perfecto, como Dios le había dicho a Satán. Dios comprobó por sus palabras que lo que él le dijo a Satán, él le dijo, no ha visto un hombre recto, apartado del mal, un hombre perfecto. Dios lo demostró a través de la prueba o a través de la tentación que el diablo vino a hacerle a su hijo. Entonces Dios prueba su palabra es con sus hijos, indicando, ¿verdad?, que sus hijos le obedecen a él y le aman, como pasó con Job. Él sabía que Job no lo iba a maldecir y por eso entonces Dios dejó que el diablo fuera a probarlo. Entonces aquí está, ¿verdad?, como nosotros como sus hijos del Señor, ¿verdad?, cuando le amamos y obedecemos su palabra, sencillamente no creemos, ¿verdad?, nada contrario a lo que dice su palabra, porque él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Por eso estamos hablando de dos clases de panes,
Uno que le va a alimentar este cuerpo aquí en la carne, y el otro pan es el que alimenta su alma. Recuerde, el ega, o la palabra hecha carne, y por eso él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo, porque ese es el que alimenta tu alma, es la palabra de Dios, porque el hombre, ¿verdad?, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque cuando entendemos estas escrituras, ¿verdad?, no nos confundimos, porque sabemos que Él es el pan que descendió del cielo, que alimenta tu alma, ¿verdad?, y la lleva a la palabra. Ahora, Jesús dijo en Juan 6:48, está allí y dice, yo soy el pan de vida. Y eso Él lo dijo pues en la fiesta de la Pascua, cuando los judíos comían los panes en conmemoración del maná que cayó en el desierto, y bebían de una fuente que representaba la roca que estaba en el desierto, y se estaban gozando, y Jesús clamó en medio de ellos diciendo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto durante 40 años y todos están muertos, pero yo soy ese pan que descendió del cielo. Si algún hombre come de él, no morirá. Y con respecto a la roca, dijo, yo soy aquella roca que estaba en el desierto, yo soy la roca de la que vuestros padres bebieron. Entonces quiere decir que este maná que descendía del cielo era al verdadero pan de vida, que era el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, o el pan que descendió del cielo. Ese es el pan, mi hermano y mi hermana y amigo, que te sostiene tu alma, que sostiene tu vida para que tú obedezcas la palabra del Señor y vayas a ese camino, ¿verdad?, que Dios ha trazado para ti, que muchas veces viene, o todas las veces, porque Dios prueba a sus hijos, en este camino donde vienen muchas cosas, y Él tiene que verdaderamente probar a sus hijos que ellos son hijos de Él y que lo aman, porque el amor es el que lo va a llevar a usted a sostenerse, y el Espíritu Santo a sostenerse en las pruebas que pueden venir en este camino. Entonces ellos le dijeron, ¿cómo? ¿No tienes 50 años y dice que has visto a Abraham? Ahora sabemos que tienes demonio y estás loco. Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy llega a la columna de fuego que estaba en la zarza y le habló a Moisés. Y si conjugan eso con sus nombres y pronombres, no fue y yo era, no dice, no, yo seré, sino yo soy, tiempo presente todo el tiempo. Entonces quiere decir el autoexistente, el que siempre ha existido, porque todo el tiempo dice yo soy. En el Antiguo Testamento lo dijo, en el Nuevo Testamento lo dice, y ahora en esta época donde estamos viviendo, en esta última edad, Él sigue siendo el yo soy, porque Él sigue siempre, Él es el que siempre ha existido. Entonces, cuando Él dice yo soy el pan de vida, ¿cómo podía este hombre ser el pan de vida? Eso es lo que nos preguntamos. Él dijo, mi cuerpo es pan. Pero ¿cómo podía este hombre ser pan? Eso es algo extraño, pero no se confundan con eso. La gente de su tiempo se confundió con eso y no entendieron cómo era que aquel hombre podía ser el pan. Y también en Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, ese Dios todopoderoso, ¿verdad?, que hizo todo lo que y todo lo que existe, todo lo que usted ve y lo que no vemos, Él lo hizo para Él y por Él. Ahora hasta aquí, ¿cómo es que Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo? Entonces la palabra se convirtió en pan, y la palabra y el pan aquí tendrían que ser lo mismo, porque Jesús es la palabra y el pan. Entonces es una sola cosa, es la palabra, ¿verdad?, se convirtió en carne, entonces esa carne iba a ser crucificada
para regresar al hombre y darle vida. Como usted sabe que hay religiones que que no podemos comer esto y aquello porque es un animal que murió o que es esto que murió, pero es que nosotros vivimos de todo lo que se muere, porque si usted se come un repollo, por ese repollito tuvo que matarlo para podérselo comer, y todo lo que nosotros para poder subsistir vivimos de cosas muertas que comemos porque este cuerpo se hizo así. Entonces vamos a la parte entonces de cómo podía ser él el pan y la palabra, y eso sería una confusión para la mente carnal, pero en esta hora esperamos que no haya mentes carnales entre nosotros, sino mentes espirituales, para que podamos entender lo que el Padre nos está tratando de enseñar aquí, viendo que estas palabras, ¿verdad?, pueden ser incomprensibles, pero al mismo tiempo son una verdad escritural que tenemos que creerla. Así no la entendamos, pero es incomprensible para la mente carnal, pero aquí está claro y nos está diciendo ahora cómo podía ser este hombre ser pan. Eso fue lo que ellos dijeron, y eso es lo que creo que muchos, ¿verdad?, escritores hablaron y dijeron, ¿verdad?, que aquellos cuando estaban, usted sabe, cuando en la Santa Cena agarraron el cuerpo del Señor y se lo estaban comiendo. Usted sabe que eso es, ¿verdad?, inconcebible, pero cuando nosotros entendemos por revelación qué es lo que quiere decir el Señor, entonces podemos entender, ¿verdad?, que es algo espiritual y no es algo carnal lo que está hablando, sino es algo espiritual. Entonces, la historia de la iglesia tenía en su mente, y creo que fue, ¿verdad?, un escritor de esos antiguos que habló eso, y usted sabe que eso es incomprendible, eso no puede ser, sencillamente que es una mente carnal que pensó eso y falta de revelación de lo que el Señor pues nos ha enseñado, de que eso es algo espiritual y es incomprensible para la mente humana. Entonces, Jesús dijo, toda escritura debe cumplirse. Y nosotros siempre queremos sacar de nuestras mentes todo lo contrario a la escritura, y nunca en ningún momento dejen esta escritura por nada, ni una sola palabra de ella. Quédense exactamente con lo que la escritura dice, así usted no la entienda, ¿verdad?, que es algo incomprensible que su mente no puede llegar a entender, porque el Señor lo que está demandando es que le obedezcamos su palabra, porque no nos mandó a entender, sino a creer su palabra y a ejecutar lo que Él quiere que nosotros hagamos, para que entonces pueda Él decir, me agrada morar en Él, porque Él me obedece, como lo dijo con el Señor Jesús. Ahora, recuerde, Dios tiene que tener un patrón para juzgar la iglesia. Él tiene que tener un patrón. Y ahora, ¿cuál será esa iglesia? Esa iglesia tiene que tener, ¿verdad?, algo espiritual. Tiene que tener obediencia a la palabra de Dios, para que entonces Dios pueda juzgar, ¿verdad?, correctamente, y Él va a juzgar es por su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, a la iglesia, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted agarra otro camino, yo agarro otro camino, pues estoy desviado de lo que es la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si Él juzgara al mundo y tiene que tener un patrón por cual juzgarlo, o sería injusto al permitirnos andar y vivir esta vida sin un patrón por el cual ser juzgados. Ahora, la pregunta es, ¿quién estará bien? ¿Quién? ¿Cuál iglesia? Tiene que ser una iglesia, ¿verdad?, que tenga el Espíritu Santo y que obedezca su palabra. Ahora, recuerde lo que acabamos de leer con aquellas arremetidas que el enemigo hizo en contra del Señor Jesucristo. ¿Podrá una persona sin
el bautismo del Espíritu Santo sufrir las arremetidas que el enemigo puede traer? Recuerde, el Espíritu Santo, lo del Señor, es un poder que Él le da al cristiano para que pueda, ¿verdad?, obedecer la palabra del Señor y resistir las arremetidas que el enemigo pueda traer. Es algo, ¿verdad?, que lo acabamos de leer cuando el Señor Jesús recibió el Espíritu Santo, que viene en la forma como de paloma. Fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y vemos pues que el Señor usó escritura porque Él tenía un don, ¿verdad? Él tenía los dones, pero Él escribió la escritura, escrito está, porque el diablo lo que quería era, ¿verdad?, que el Señor obedeciera, y Él estaba, recuerde, Él estaba cazando aquel hombre o aquella profecía desde el principio, que ella le diría en el calcañar y él le diría en la cabeza. Allí estaba él, pendiente, y él mató muchos hombres, creyendo pues que, pero él no se dio de cuenta que este era el que le iba a dar por la cabeza a través de la crucifixión o de la inmolación del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él obtuvo la victoria cuando fue crucificado en el Calvario. Usted y yo, por la gracia del Señor, estamos hoy, ¿verdad?, en vida, porque Él dio su vida para usted y para eso. Se llama gracia, porque nosotros no merecíamos nada. Sencillamente merecíamos la muerte porque Él dijo en el principio: el alma que pecare, esta morirá. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, Él trajo a su Hijo para pagar un precio. Un inocente, por tanto culpable como usted y yo, era el que teníamos que merecer verdaderamente la muerte, sin regreso, porque era una sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Y le damos gracias al Señor. Cuando usted está escuchando, ¿verdad?, la palabra del Señor, y Él quiere darle vida a usted, Él quiere darle paz a usted, quiere darle ese amor que Él siempre ha existido, porque Él tenía virtudes, ¿verdad? Antes de que ángeles aparecieran, Él tenía virtudes en su ser que Él quería darse a conocer. Él quería darlas a conocer. Pero como si no habían ángeles, porque no había todavía, Él no había creado. Pero cuando Él creó ángeles que le adoraban, Él llegó a ser Dios, porque eso es lo que quiere decir Dios, un objeto de adoración. Entonces Él se trazó un plan, ese plan de redención, que vino entonces, y Él quería ser Salvador, quería ser sanador, quería tener compañerismo con seres humanos. Él quería demostrar su amor a la humanidad. Pero ¿cómo lo hacía? Entonces Él le dio libre albedrío al hombre para que entonces escogiera entre lo bueno y lo malo. Y Dios permitió esto para que entonces usted y yo pudiéramos conocer su virtud y experimentarlas en estos cuerpos mortales, que Él sabían que venía por el pecado y que se iban a enfermar y que iban a tener desilusiones en su vida, que iban a tener tantos problemas en su vida, pero entonces Él nos dio la solución. ¿Cómo nos las dio? Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, para que usted y yo tuviéramos esa felicidad hoy. Le damos gracias al Señor porque, a pesar de las pruebas y las luchas, Él sostiene nuestras manos, Él sostiene nuestra vida y nos da fuerza para proseguir en este camino que Él ha trazado para usted, para mí. Ahora, si esto es algo incomprensible, que un hombre sea pan y sea palabra, vamos a investigarlo, vamos a indagar, porque toda la Escritura es verdad y no puede ser quebrantada. Toda Escritura se cumplirá sin importar cuál extraña parezca. Siempre se cumplirá. Ahora, ¿qué tal si algún hermano, ¿verdad?, nuestro o tatarabuelos pudieran levantarse en esta hora de esos hombres que han murieron, y le mostráramos, ¿verdad?, lo que está pasando hoy, la ciencia, cómo lleva figuras a través de la televisión, voces y tantas cosas, seguramente que ellos, ¿verdad?, se sentirían sorprendidos por lo que estarían viendo. Pero dijeron, podrán decir
pobre anciano, ¿verdad? Está enfermo porque está diciendo cosas que nosotros no conocemos. Ahora, hermano y hermana, esto se está exponiendo es para que usted vea, ¿verdad?, lo necesario que es el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el bautismo del Espíritu Santo es la vida de Dios en usted. Porque sin esa vida, entonces, vamos a la parábola de las bodas, cuando aquel hombre entró a las bodas por la ventana o por otra cosa sería, porque usted sabe que ellos los vestían en las bodas de una vestidura especial para estar en las bodas, y este hombre estaba vestido extraño, y le dijo: ¿por dónde entraste tú que no tienes la vestidura de bodas? Amárrenlo y echen para afuera al fuego allá afuera. ¿Sabe cuáles son esas vestiduras? El bautismo del Espíritu Santo. Sin ese bautismo del Espíritu Santo, usted no puede entrar a la presencia del Señor. Eso es las bodas, aquella parábola que el Señor habló de aquel hombre que entró sin las vestiduras. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en este auditorio, en estos momentos, están pasando, ¿verdad?, por aquí formas, en este lugar, formas de seres humanos de todo el mundo, y hay voces cantando en este auditorio ahora mismo. Ustedes están limitados en sus sentidos a un cierto porcentaje de visión, pero si pudieran tomar el cristal o el tubo, lo que sea que haya dentro de un televisor, y lo encienden con el dispositivo que pudiera canalizar estas ondas de éter para condensarlas en un canal y captar a esa persona. Unas están por allá en una nación, otras en la otra, pero usted la podría captar por la ciencia, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad?, tan adelantada hoy, que hay tantas cosas que la gente del pasado la vieran hoy y entonces se sentiría sorprendido. Entonces tienen que estar en alguna parte escondida de nuestros ojos. Eso está pasando por aquí ahora, pero está escondido en nuestros ojos, simplemente que tienen que encender algún aparato para poderla captar. Entonces, eso pasó aquí cuando Abraham oyó a Dios decir: mira las estrellas. Estuvo aquí cuando Elías estaba en el Monte Carmelo, cuando Adán estaba aquí, pero ahora lo acaban de descubrir, también Dios y los ángeles están aquí, y algún día será tan real como la televisión o cualquier otra cosa. Porque el Espíritu nos llevará a esa vida inmortal, y entonces entenderemos y estaremos hablando de su palabra. Entonces, lo real está en otra dimensión, porque esto todo se acabará. Pero lo que estamos hablando es algo eterno, algo que permanecerá para siempre. Estamos hablando de esa naturaleza divina, de esa dimensión en la cual están del otro lado esos seres queridos que han partido con el Señor. Ahora, Dios, el gran creador, tratemos de hablar, ¿verdad?, como la naturaleza, y vamos a verlo en la naturaleza primero para llevarlo de nuevo a la palabra. La naturaleza va sincronizada con la palabra porque Dios es el creador de la naturaleza. Cuando uno ve cómo funciona la naturaleza, se da cuenta que es así. Esa fue la primera Biblia. Ver cómo la naturaleza, haya a Dios en la naturaleza. El trigo es un producto de la naturaleza y con él se hace el pan que sustenta el cuerpo mortal o natural. Y la naturaleza guarda muchos secretos. Así fue como encontramos a Dios por primera vez, observando la naturaleza, y uno se da cuenta que tiene que haber algo. Y el hombre no es porque puede tener mucha educación o algo. Por lo tanto, ese hombre puede fiarse en la naturaleza y ahí ver a ese Dios creador que está en los cielos. Y
No es que uno pretenda apoyar la ignorancia, pero en realidad el hombre lo que necesita es el Espíritu de Dios para poder subsistir en un mundo tan lleno de incredulidad y lleno de tantas cosas malas. Ahora, este hombre, ¿verdad?, que estuvo en el desierto, estamos hablando de Juan, él dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estamos hablando de la naturaleza como nos enseña, como es una Biblia, porque un árbol que no da fruto, pues sencillamente lo cortamos y sembramos un árbol que da fruto. Y él no iba a cortar un árbol que estaba dando fruto porque él vivía del fruto de los árboles. Pero el árbol que no daba fruto, podíamos tomar toda la escritura, porque está tan inspirada que todo lo que está allí cuadra con Jesucristo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y son cosas así, ¿verdad?, que nos enseñan, ¿verdad?, para la parte espiritual, que un hombre, ¿verdad?, una mujer, si no da fruto del Espíritu, entonces es cortado y echado fuera. Él usó su mensaje en la esfera de la naturaleza. Ahora nosotros queremos abordar esto, ya que hallamos que él dijo, yo soy el pan. El hombre vivirá de toda palabra. Y yo soy la palabra. Ahora queremos ir a la naturaleza y muchas veces nos damos cuenta que debemos hacer. La naturaleza marcha al mismo paso. Tómense el tiempo y observen a las aves juntarse, salen y van al campo a comer y observen el ganado cuando está regado en el campo. Comiendo, echen al agua la caña de pescar y los peces morderán. Pero cuando las aves se abrigan en los árboles y el ganado se acomoda en un rincón, más vale que saque su caña de pescar, porque no morderán. La naturaleza, marcha al mismo ritmo todo el tiempo de la naturaleza. Entonces eso nos enseña muchas cosas. Ahora, ¿se dan cuenta cómo confunde Satanás a la mente carnal? Ahora, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de esto, estamos hablando de un espíritu que conoce o que conoció a Dios, porque él fue el ángel cubridor y él conoce la palabra como usted no se lo imagina, más que cualquier hombre que haya estudiado en un seminario. El diablo conoce la Biblia. Ahora se dan cuenta cómo confunde ese ser a la mente carnal. Esa no fue la oración de Jesús en lo absoluto, que pudiéramos todos congregarnos y tener cierto credo y demás. Cada vez que lo hacen, se alejan más y más de Dios. Él quiere que nosotros seamos uno con Dios. Y Dios es la palabra. Y cada individuo en su corazón debe ser esa clase de unidad con Dios. Porque eso fue lo que dijo el Señor en aquella oración en Juan 17. Padre, para que como tú y yo somos uno, ellos juntamente con nosotros sean uno. Ahí está el misterio que mucha gente no entiende. Él dijo, Padre, como tú y yo somos uno, para que ellos juntamente con nosotros sean uno. ¿Cuándo es que usted es uno con Dios? Él dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Usted es uno con Dios cuando usted tiene el mismo sentir de Dios, cuando usted tiene los mismos pensamientos de Dios. Y Pablo lo dijo, ¿verdad? Vosotros tenéis la mente de Cristo. Y cuando usted tiene la mente de Cristo, usted es uno con Él. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted tiene la mente de Cristo? Él dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces usted sabe cuando tiene la mente de Dios
cuando los pensamientos suyos cuadran con los de Él. ¿Verdad que es un misterio? ¿Y cómo logro yo eso, mi hermano? Teniendo el bautismo del Espíritu Santo, que es la vida de Dios morando en el hombre, y lo hace uno con Él. Ahora, si usted siembra una semilla y ha sido germinada, Jesús se levantará de nuevo. No puede levantarse porque no hay nada en ella que la levante. Si solamente llegamos a ser cristianos nominales, hay dos iglesias en el mundo, la iglesia natural y la iglesia espiritual. A todos se les llama cristiano, pero la iglesia natural no puede levantarse ahora. Se está levantando en el Concilio Mundial de Iglesias. Pero la cristiana se levanta para encontrarse con Cristo, porque es una novia para ir a recibirlo, y hay una diferencia entre ellos. La naturaleza nos guarda esos secretos, y nosotros podemos verlos si prestamos atención y vemos que el cristianismo declara la verdad, muerte, sepultura y resurrección. Entonces, si no muere, no hay resurrección. Estamos hablando de lo que Dios quiere que nosotros muramos. Tenemos que morir a esta naturaleza que vino por el sexo bestial, para que ese día, esa semilla, que es la palabra, pueda levantarse y pueda ser germinada. Entonces, si hay entonces un pan de trigo, sabemos que todos vivimos por él. Sabemos que hay una manera en que podamos vivir, y es consumiendo sustancias muertas en nuestro cuerpo. No se puede vivir de otra manera. No hace mucho, ¿verdad? Tuve un encuentro con alguien, dice aquí, con un vegetariano, y le dijo: hermano, yo tenía mucha confianza en usted, hasta que le oí decir que usted come tocino y huevos en el desayuno. ¿Cómo puede un hombre santo comer algo así? Ahora, si fija, entienden cómo el enemigo puede llevarlo a usted a un engaño y llevarlo a usted a una creencia falsa o algo que no, verdaderamente que no es bíblico. Entonces, ¿cómo puede usted ser un hombre santo y comer algo? Y yo le dije: bueno, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo? La Biblia dice: si eres un buen ministro de Jesucristo, deberías recordarle a los hermanos todas estas cosas, todas las cosas, que por medio de la oración la comida es santificada. Y no hay nada que desechar si antes se come con acción de gracias. Eso está en 1 Timoteo 4, 3 y 5. Nos damos cuenta que eso es verdad. Entonces se le dijo: ¿no tiene usted que comer algo muerto también? Él dijo: oh no, yo no puedo comer nada muerto. Y se le dijo: si usted vive, tiene que vivir de sustancias muertas. Si come pan, el trigo murió. Si come verduras, ellas murieron. Lo que coma aún la leche que se bebe es una bacteria, y debe hacerlo. Uno solo puede vivir de sustancias muertas. Es verdad. Entonces, si algo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir físicamente, ¿cuánto más algo tuvo que morir para que pudiéramos vivir eternamente? Se requiere muerte para hacerlo. Entonces el pan, viendo que Jesús dijo: yo soy el pan, hay un pan de trigo, pero él no fue esa clase de pan. Debe haber dos clases de panes que se sustentan de carne o se sustentan de pan. Eso nos llevaría a eso. Él no era trigo y no era palabra, era carne. Entonces debe haber dos clases de vida. Sabemos que el trigo muere para que nosotros vivamos físicamente. Jesús
el pan palabra murió para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Él fue el pan palabra, y manténgase en mente para probar que las palabras de Jesús son verdad. Como sigue su curso la naturaleza, y vayamos ahora a la Escritura para darnos cuenta y retrocedamos en la Escritura hasta que lleguemos a nuestro texto principal. En el Edén, Dios le dio a su primera familia su palabra para que viviera por ella. A la primera familia que fue puesta aquí en la tierra le fue dada vida eterna, mientras permanecieran con la palabra de Dios. Ese era su plan. Él dijo, yo soy y no cambio. Eso todavía es su plan. Perdón, los credos, las organizaciones o las reglas hechas por el hombre y por las que el hombre vive jamás han sido su plan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si esa parejita ya en el huerto del Edén se hubieran quedado con lo que Dios les dijo, no coman de ese árbol, porque el día que coman, ese día morirán. Pero si ellos se hubieran mantenido con la palabra que Dios les dijo, aquí estuviéramos entonces nosotros viviendo en esas dimensiones de eternidad donde nunca hubiera habido pecado. Por eso estamos hablando y explicándole por qué Él es el pan de vida y a la vez es la palabra. Él un día tuvo que morir para que usted y yo tuviéramos entonces vida eterna. Ahora, volviendo al Génesis en el principio, Génesis significa principio, vemos que Dios le dio a su familia vida eterna mientras permanecieran en esta palabra y también que vivieran por ella. Pero cuando quebrantaron solo un eslabón de la cadena de promesas, la muerte los tocó, eso también era una promesa. El día que comas de ese árbol, ese el día moriría. Dios lo dijo y sencillamente se cumplió. Es una cadena. Usted está colgando de ella por encima del infierno. Esto es lo único que lo sostendrá. Cuando el creyente se convierta en un creyente manufacturado y vive de una palabra contraria a esta palabra, corta su compañerismo con Dios y hay un eslabón quebrado. Recuerden, su fe en esta palabra es como una cadena y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Es lo más fuerte porque es lo que sostiene. Si hay algo en la palabra que lo está confundiendo, algo distinto que ha oído, ellos dijeron tú, o eso fue para los apóstoles, eso fueron para el pasado. Toda la Escritura dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. No permita que eso sea una debilidad. Fortifíquela y aférrese a ella. Envuelva su vida en ella, porque es lo único que lo pasará por encima de las llamas del infierno. Ahora, si Él dio su vida por usted y por mí, para que tuviéramos la vida de Él, para que tuviéramos vida eterna, ¿podrá usted llenar los requisitos entonces para que el Señor cumpla su promesa en usted? Si Él dejó la promesa, si Él dijo cómo hacerlo, lo podemos hacer. Pero, ¿qué pasa? Que la incredulidad está matando a la gente porque no creen lo que Dios dice. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué Israel no hizo lo que Dios dijo que hicieran? ¿Por qué venían
el Señor a través de los profetas anunciando al Mesías? ¿O era que no entendieron lo que el Señor quiso decirles? Porque los pergaminos, los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que una virgen iba a parir un hijo. Pero como una virgen, sí, porque Dios es un Dios sobrenatural y Él puede hacer las cosas sobrenaturales. ¿Qué pasó entonces cuando ese hijo anunciado por los profetas y por las Escrituras apareció? Él dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo sobre mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las, plural, a las iglesias. Aquí está hablando de todas las iglesias, llámese como se llame, porque quiero decirle que hay hijos de Dios. Y esta es una de las afirmaciones más sobresalientes que ya hemos visto alguna vez en el Nuevo Testamento. Y quiere que se fijen en esto: yo estoy a las puertas y llamo. Esto se usa generalmente como una cita para el llamado pecadores. Les decimos a los pecadores: Jesús está a la puerta llamando, pero aquí Él está llamando a la puerta de la iglesia. Porque Él una vez caminó con ellos, pero ellos, con su organización y mundanalidad y frialdad, lo habían excluido. Él está fuera de la iglesia. La única edad, y es algo patético, la única edad en que la Biblia afirma que a Jesús lo echaron para afuera es en esta edad. Quiere decir entonces que hay una repetición de lo que pasó en Israel. ¿Qué pasó en Israel? ¿Por qué vino Tito Esparciano y rodeó a Jerusalén y mató inmensidades de judíos o de israelitas? ¿Por qué? Porque ellos rechazaron lo que hoy Dios está exponiendo. ¿Y qué es lo que Dios está exponiendo, mi hermano? El bautismo del Espíritu Santo. Ellos rechazaron la vida de Dios y Dios los excluyó, y ellos mismos se automaldijeron. La sangre de ese inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Ellos crucificaron al dador de la vida. Él vino a darles vida. Él vino a querer tener compañerismo con ellos. Pero a la vez que estaban cantando en la sinagoga, eso que estaban cantando ellos allá era una profecía. Estaban crucificando al dador de la vida. Hermano y hermana y amigo, ojalá usted esté entendiendo lo que estamos hablando. Lo que pasó allá
está pasando hoy. Dios quiere que usted y yo regresemos a Pentecostés y seamos de aquellos 120 que experimentaron el poder de Dios. No de aquellos 380 que se fueron, sino de los 120 que quedaron y esperaron hasta que bajó poder de lo alto. Y ellos hablaron en lenguas y se sintieron como ebrios. Eso fue lo que ellos rechazaron. Y por eso vino el juicio de ese general romano que los rodeó y mató muchos judíos. Ahora, ¿usted no cree que una vez ellos caminaron con el Señor? Sí. Y hoy también hay mucha gente que caminó con el Señor y lo excluyeron. Lo han apartado y han recibido sistemas y organizaciones de hombres y han apartado a la palabra de Dios. Lo han rechazado. Ahora recuerden, en las primeras edades de la iglesia, mientras terminamos, él andaba entre las 7 candeleros de oro, los 7 edades de la iglesia, y al final, aquí lo encontramos afuera. ¿De qué iglesia? La de la Odisea. La iglesia de la Odisea, afuera lo habían excluido, pues él estaba parado afuera tratando de entrar de nuevo. ¿Qué cuadro más lamentable? El Salvador del mundo parado afuera de la iglesia, que él compró con su propia sangre. ¡Qué vergüenza! Yo estoy a la puerta y llamo. Después de haber sido empujado fuera o echado fuera, luego está tratando de entrar de nuevo. Se regresa y llega y llama a la puerta. Este es el registro más impresionante que tenemos mi hermano y amigo aquí en el Nuevo Testamento. Y pienso que no hay nada que pudiera ser más triste que esto. El ver al Salvador del mundo llevado fuera de su propia iglesia. La edad de la Odisea, después de que él les había dicho lo que habían hecho, sus riquezas y todo, y lo que eran, y cómo eran tibios y demás. Él no tuvo que vomitarlos. Ellos lo habían vomitado a él. Y aquí con todo eso todavía está llamando a la puerta. Tratando de entrar de nuevo. ¿Para qué? Para darles vida eterna. Los mismos que los mataron en el Calvario. Él entonces está llamando para que le haga. Él estaba tratando de salvar sus almas. Es el cuadro más patético que hemos visto, mi hermano, en esta vida. Excluido. ¿De qué fue excluido? Ahora escuche, amigo, si esto no es impresionante, imagíneselo. Permita que penetre en su corazón. Nuestro Salvador, cuando Él estaba en la tierra, Él fue excluido de su propia nación. Fue rechazado, fue excluido. El mundo lo excluyó y lo crucificó. Y ahora de su propia iglesia, Él es excluido. Lo sacan para afuera. No lo quieren a Él en ninguna parte. No tienen necesidad de Él. Tienen mucha organización, mucho sistema del hombre. No lo necesitan a Él. Tienen un papa, ya para que lo iban a necesitar a Él. Tienen un arzobispo y un supervisor general. Ya no tienen necesidad del Espíritu Santo. Ya no necesitaban eso. Cristo, el Espíritu Santo. No lo necesitaban a Él. Yo no creo que de repente lo echaron afuera a Él, porque no lo habían extrañado. No lo habían extrañado, porque todavía le estaban cantando himnos a Él.
El predicador todavía estaba hablando de él, así que ellos no lo habían extrañado. Pero su propia mundanalidad y su organización, organizando diciendo, los días de los milagros ya pasaron y no hay tal cosa como aquella y esta. Los dones no son necesarios en la iglesia. Pero vamos entonces a lo que acabamos de hablar. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dice el libro de los Efesios? Que él iba a perfeccionar su iglesia con su ministerio que él había colocado y sus dones que también él había colocado. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un día tan decisivo que usted y yo, ojalá podamos tomar la decisión ahora mismo, porque el tiempo quizás para mañana no exista. Pero Dios en su misericordia y su gracia todavía está tocando en la puerta. Y el que le pueda abrir, Él lo invita a cenar con Él. Está diciéndole de las bodas del Cordero, porque está hablando de la cena, de su cena en esta última edad. Gracias al Señor le damos, porque todavía su misericordia está aquí en la tierra. Pero usted no deja que corra mucho tiempo. Tome una decisión y no excluya al dador de la vida de su vida, como hicieron allá en aquel pueblo llamado Israel. Miren cómo vino ese general Tito Esparciano y rodeó a Jerusalén y mató mucha gente, porque ellos mismos dijeron: la sangre de este inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Excluir al Señor de tu vida es muerte. Pero si tú lo aceptas y tomas al Señor Jesucristo como el dador de la vida, como Él dice, el hombre tiene que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto que nosotros estamos viendo es pasajero. Esta vida es pasajero, este mundo es pasajero. La Biblia habla de que viene un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que obedecen su palabra. Entonces, mi hermano, mi amigo, esta palabra sencillamente ha sido dicha para que usted abra los ojos y vea que lo que está aconteciendo en el mundo no es cualquier cosa. Es las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. De aquí en adelante, sencillamente, volveremos a aquella interrupción que hubo de tiempo a eternidad, o de eternidad a tiempo, pero el tiempo ya se acabó. Ahora viene la eternidad y nunca más será interrumpida, simplemente que seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Entonces se está cumpliendo la Escritura, usted la está viendo con sus propios ojos. No podemos negar lo que está sucediendo, que nunca se había visto. Es sencillamente la palabra cumpliéndose. Y ojalá que esto no pase inadvertido para usted. Vaya y analice su vida. Y analice qué es lo que usted cree. ¿Cuál es el fundamento de su doctrina? ¿Es bíblica el fundamento? ¿O es de algún sistema de hombre? ¿O de alguna organización que el hombre haya hecho? Es mejor, ¿verdad?, que como hombres y mujeres espirituales nos dediquemos a fundamentarnos en lo eterno, y lo eterno es la palabra de Dios. Bueno, yo creo que las palabras pues que han sido dichas no son de hombres, sino son del Señor. Una advertencia, ¿verdad?, que
que ojalá que usted tome la palabra en serio y vea que los acontecimientos no nos llevan a otra cosa, sino a un final de que ya todo esto se ha terminado. Dios me lo bendiga, el Señor los guarde, y vamos a orar por ustedes, que el Señor le abra su corazón para que usted entienda y vea la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por esta hora cuando tú has concedido, Señor, que tu palabra sea expuesta. Aquellos oídos que quieran oír, aquellos corazones que quieran abrirse para aceptarte a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador, y que tú no seas excluido de sus vidas, sino que seas incluido en ellos, en sus corazones, para que ellos puedan ver, Señor, tu misericordia. Sana a aquellos que están enfermos, Señor, y si hay algo en sus almas que ellos necesitan, sin duda que es el bautismo del Espíritu Santo, concédelo, Señor, concédeselo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Señor me los bendiga, Señor los guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.